Cuando recibí el mensaje aquella noche de jueves, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Sofía, mi hija, después de más de un año de silencio absoluto. «Mamá, ¿vamos a cenar el martes? Te extraño». Leí esas palabras una y otra vez, con las manos temblorosas, sin poder creerlo. ¿Cómo podía un pequeño texto iluminar toda la oscuridad que se había instalado en mi vida desde que ella decidió que yo ya no merecía su amor? Pero cuando llegué a su casa, algo inesperado sucedió. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carmen, tengo 58 años y hace exactamente un año mi única hija decidió excluirme de su vida. No hubo una gran pelea, ningún momento definitivo que pueda señalar como el principio del fin. Fue un distanciamiento gradual, silencioso, hasta que un día las llamadas dejaron de ser contestadas y los mensajes quedaron sin respuesta. El dolor de perder a un hijo que todavía está vivo es algo que no sé explicar. Es como si una parte de ti siguiera respirando y sonriendo en otro lugar, pero ya no te reconociera. Pasé noches tratando de entender qué hice mal, buscando en mis recuerdos el momento exacto en que perdí su cariño. ¿Fue después de que su esposo, Rodrigo, entró en nuestras vidas? ¿Fue cuando cuestioné algunas decisiones financieras que estaban tomando? ¿O tal vez fue aquel almuerzo dominical en Ciudad de México, cuando mencioné que creía que estaba perdiendo demasiado peso, luciendo enferma, y Rodrigo respondió por ella que yo debería cuidar de mi propia salud? Ahora, con el mensaje iluminando la pantalla de mi celular, me sentía como alguien que estaba perdida en el desierto y de repente avistaba agua. Desesperada, sedienta, sin cuestionar si podría ser un espejismo. Los días hasta el martes se arrastraron como nunca. Me cambié de ropa 5 veces antes de salir. Me puse el vestido verde que ella me había regalado en el último cumpleaños en el que aún éramos cercanas. Me maquillé, intentando ocultar las marcas que la soledad había dejado en mi rostro. Tomé el auto y conduje hasta el fraccionamiento privado donde vivían, la casa que ayudé a comprar cuando todavía era bienvenida. Estacioné frente a la reja a las 19:45, 15 minutos antes de la hora acordada. No quería llegar tarde y darle cualquier motivo para que se arrepintiera de la invitación. El jardín de la entrada estaba diferente, más sobrio, con menos flores. Recordé cuando plantamos juntas las hortensias azules, que ahora ya no existían. Respiré hondo, me arreglé el cabello en el espejo retrovisor y abrí la puerta del auto. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. Mientras caminaba hacia la puerta, vi a Socorro, el ama de llaves que trabajaba para Sofía desde hace años, corriendo en mi dirección. Su rostro estaba contraído en una expresión que mezclaba miedo y urgencia. Miró hacia atrás varias veces, como si verificara que no estaba siendo observada, antes de acercarse a mi auto. «Doña Carmen», susurró su voz temblorosa, «no entre ahí. Por favor, váyase lo más rápido posible». Me quedé paralizada, sin entender. «¿Qué está pasando, Socorro? ¿Sofía está bien?» «No se trata de ella», respondió Socorro, con los ojos desorbitados. «Es sobre usted. Por favor, confíe en mí. No es seguro». Antes de que pudiera hacer más preguntas, ella miró nuevamente hacia la casa y retrocedió. «Necesito volver antes de que se den cuenta. Váyase, doña Carmen, váyase». Y con eso corrió de vuelta a la casa, dejándome congelada en la acera, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Socorro parecía tan aterrorizada? ¿Y por qué mi hija, que no hablaba conmigo desde hace más de un año, de repente me había invitado a cenar? Volví al auto como si estuviera en trance. Mis piernas se movían automáticamente, mientras mi mente intentaba procesar la advertencia. Me senté, cerré las puertas con seguro y encendí el motor, pero no arranqué. Algo dentro de mí,
Tal vez el mismo instinto que me hizo sobrevivir a un matrimonio abusivo durante 15 años antes de finalmente encontrar el coraje para divorciarme, me decía que me quedara a observar. Desde el asiento del conductor, tenía una visión directa del comedor a través de las ventanas. Las cortinas estaban abiertas, como si esperaran que yo mirara. Durante unos minutos, la casa permaneció en silencio, las luces tenues, como si no hubiera nadie. Y entonces, de repente, todo se iluminó. Una por una, las luces se encendieron como si alguien hubiera estado esperando que yo me fuera para poder continuar con sus planes. 2 personas que nunca había visto antes aparecieron en el comedor. Un hombre de traje oscuro y una mujer sosteniendo una carpeta. Después de ellos, Rodrigo entró, hablando por celular, gesticulando como si diera instrucciones importantes. Y finalmente, Sofía apareció, vestida formalmente, con una expresión seria que nunca había visto antes. Aquello claramente no era una cena entre madre e hija. Era una reunión, cuidadosamente planeada. Mientras observaba, Socorro apareció brevemente en la ventana. Nuestras miradas se encontraron por un segundo, y ella negó con la cabeza sutilmente. Ese pequeño gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. Váyase. Pero no podía. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Apagué las luces del auto y continué observando. Rodrigo se acercó a la mesa, tomó algunos papeles y se los entregó a Sofía. Ella los miró, firmó algo y sonrió. Una sonrisa fría que no reconocí como la de mi hija. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. No era solo preocupación o confusión, era miedo. Un miedo primitivo, visceral, que me decía que esa casa, donde un día fui feliz con mi hija, ahora representaba algún tipo de peligro. Y lo más doloroso, mi propia hija parecía estar en el centro de todo esto. 15 minutos pasaron mientras permanecía paralizada, observando aquella extraña escena desarrollarse. Rodrigo salió de la sala y regresó con más papeles. Sofía revisó algo en una pantalla de tableta. Los 2 extraños continuaban allí, conversando entre sí. Parecía una reunión de negocios, no una cena familiar. Y entonces Rodrigo miró el reloj y luego la ventana, directamente en la dirección de mi auto. Instintivamente me agaché, con el corazón acelerado. Cuando volví a mirar, las cortinas estaban cerradas. La casa que un día fue el lugar donde acuné a mi hija para dormir, ahora se transformaba en un misterio amenazante frente a mí. Encendí el auto y me alejé conduciendo, pero no fui a casa. No podía. Estacioné en una gasolinera a unos cuantos kilómetros de allí, en las afueras de Monterrey, e intenté organizar mis pensamientos. ¿Qué tipo de trampa era esa? ¿Por qué Sofía me llamaría para una cena que claramente no existía? Y lo más importante, ¿qué sabía Socorro que la dejó tan asustada? Tomé mi celular y miré nuevamente el mensaje de Sofía. Las palabras parecían diferentes ahora. Solo nosotras 2. Tal vez no era una invitación a la reconexión, sino a algo mucho más sombrío. ¿La mujer que crié, que amé incondicionalmente, estaba tramando algo contra mí? La idea era tan dolorosa que las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro sin que me diera cuenta. Fui al baño de la gasolinera para lavarme la cara. En el espejo vi a una mujer que apenas reconocía. Cabello grisáceo, ojeras profundas, una mirada asustada. ¿Esa era yo ahora? ¿En eso me había transformado el dolor de perder a mi hija? Me apoyé en el lavamanos y respiré hondo. No podía desmoronarme. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. De vuelta en el auto, me di cuenta de que tenía una llamada perdida. Era de un número desconocido. Segundos después, el celular vibró con un mensaje. «Doña Carmen, soy yo, Socorro. Necesitamos hablar. Mañana, mediodía, en la cafetería de la terminal de autobuses del norte. Es importante. No le cuente a nadie». Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía firmando aquellos papeles, Rodrigo mirando el reloj, la expresión de terror en los ojos de Socorro.
¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué mi propia hija estaría involucrada en algo contra mí? Cuando el sol comenzó a salir, yo todavía estaba despierta, sentada en el balcón de mi pequeño apartamento, mirando la ciudad de Guadalajara que despertaba. La gente en las calles parecía tan normal, tan ajena al torbellino que estaba sucediendo en mi vida. ¿Cómo sería despertar sin el peso de saber que la persona que más amas en el mundo tal vez quiere lastimarte? A medida que el reloj se acercaba al mediodía, una determinación crecía dentro de mí. Iría a ese encuentro con Socorro y descubriría la verdad, por dolorosa que fuera, porque la incertidumbre, me di cuenta, era aún más insoportable que cualquier verdad. La terminal de autobuses estaba concurrida como siempre. Personas apuradas corriendo para no perder sus autobuses, familias despidiéndose, adolescentes con mochilas enormes esperando sus transportes. Me sentía fuera de lugar allí, una mujer de mediana edad sola, buscando respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. La cafetería quedaba en un rincón apartado, un lugar pequeño con mesas de formica y sillas de plástico. Elegí una mesa desde donde podía ver la entrada y pedí un café que sabía que no podría beber. Mi estómago estaba hecho un nudo. A las 12:10, Socorro entró. Estaba vestida con sencillez, una chaqueta oscura y un pañuelo cubriendo parcialmente su rostro. Sus ojos se movían nerviosamente, examinando cada rincón del lugar antes de dirigirse a mi mesa. «Doña Carmen», susurró, sentándose rápidamente. «Gracias por venir». «Socorro, por el amor de Dios, dígame qué está pasando», imploré, sosteniendo sus manos temblorosas sobre la mesa. «¿Por qué me impidió entrar ayer? ¿Qué está tramando Sofía?» Ella miró a los lados, como si temiera ser observada, y bajó aún más la voz. «No es solo Sofía, doña Carmen. Es Rodrigo. Él está controlando todo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Desde el principio, nunca confié completamente en Rodrigo. Había algo en él, una frialdad calculadora detrás de la sonrisa encantadora. Pero Sofía estaba tan enamorada que nunca quiso escuchar mis preocupaciones. «¿Controla cómo?», pregunté. Socorro respiró hondo. «Hace meses que veo cosas raras sucediendo en esa casa. El señor Rodrigo, él aísla a Sofía. Primero fueron las amigas, luego la familia. Usted fue la última en ser alejada». «Pero fue Sofía quien dejó de hablarme», argumenté, confundida. «No, doña Carmen. Fue él quien la convenció de que usted estaba intentando controlar su vida, que no respetaba sus elecciones. Él distorsiona todo. Hace que Sofía crea que todos están en su contra, que solo él la protege». Socorro hizo una pausa, sus ojos húmedos. «Ella está perdiendo peso porque él controla hasta lo que come. Dice que necesita mantenerse en forma, que a nadie le gustan las mujeres gordas». Sentí náuseas. Las piezas comenzaban a encajar. El distanciamiento gradual, los cambios en el comportamiento de Sofía, el modo en que comenzó a repetir frases que parecían ensayadas. «¿Y la cena de ayer? ¿Por qué invitarme?». Socorro bajó aún más la voz. Escuché una conversación entre ellos. El señor Rodrigo dijo que necesitaban su firma en algunos documentos, algo sobre la casa que usted ayudó a comprar y unas acciones que el papá de Sofía le dejó a ella, cosas que usted todavía tiene algún control. El departamento que ayudé a Sofía a financiar cuando se casó todavía estaba parcialmente a mi nombre. Y las acciones que mi exesposo, padre de Sofía, dejó cuando falleció, yo era la administradora hasta que ella cumpliera 35 años, lo que sucedería en pocos meses. ¿Iban a hacerme firmar papeles para transferir todo a ellos? No solo eso. Socorro dudó, sus ojos fijos en los míos. Escuché al señor Rodrigo hablando con un hombre por teléfono. Él dijo: «Después del martes, todo será nuestro y nadie va a cuestionar. La vieja no va a estorbar más». Mi sangre se heló. La vieja.
¿Así se refería Rodrigo a mí cuando creía que nadie estaba escuchando? La idea de que mi yerno y mi propia hija estuvieran conspirando para tomar mis bienes era devastadora. Pero había algo más en las palabras de Socorro, algo que ella no estaba diciendo. Hay más, ¿verdad, Socorro? Ella asintió lentamente, una lágrima rodando por su rostro. Doña Carmen, creo que querían lastimarla. Escuché a Rodrigo hablar sobre un accidente, que sería fácil hacer parecer que usted resbaló en las escaleras después de beber vino en la cena. La cafetería comenzó a girar a mi alrededor. ¿Mi propia hija, contemplando mi muerte? No, no podía ser. Eso era demasiado insano. Sofía jamás estaría de acuerdo con eso. Dije, más para mí misma que para Socorro. La Sofía ya no es la misma, doña Carmen. Él la manipula. Ella hace todo lo que él manda. Es como si estuviera hipnotizada. Me quedé en silencio, intentando procesar todo aquello. Parte de mí quería negar, decir que era imposible, pero otra parte sabía que Socorro no tendría razón para inventar algo tan horrible. ¿Por qué me está contando esto, Socorro? ¿Por qué arriesgarse así? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de determinación. Porque Sofía era una buena muchacha antes de él. Yo la vi crecer, ¿recuerda? Trabajé para ustedes desde que ella tenía 12 años. Y porque... Su voz se quebró. Porque mi hermana murió en manos de un hombre como el señor Rodrigo. Un hombre que controlaba todo, que la aisló de todos, que la hizo creer que el mundo era un lugar terrible y que solo él podía protegerla. Sentí un nudo en la garganta. Socorro estaba arriesgando su empleo, tal vez incluso su seguridad, para alertarme. ¿Tiene pruebas de algo? ¿Algo que pueda ayudarnos? Ella asintió y sacó una pequeña grabadora de su bolso. Grabé algunas conversaciones y tomé fotos de documentos que encontré en su oficina. Están preparando todo para después del martes. Testamentos, transferencias, todo. Tomé la grabadora con manos temblorosas. Socorro, ¿se da cuenta de que esto es criminal? Necesitamos ir a la policía. No, ella exclamó asustada. Aún no. El señor Rodrigo tiene amigos en la policía. Siempre menciona lo fácil que es hacer que las cosas desaparezcan cuando se conoce a la gente correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Socorro se inclinó hacia adelante. Primero, usted necesita protegerse. No puede volver a su apartamento. Ellos saben dónde vive, saben su rutina. Necesitamos que se quede en algún lugar seguro mientras descubrimos más. ¿Y Sofía? No podemos simplemente dejarla con él. Yo la estaré vigilando, doña Carmen. Si él intenta cualquier cosa... Ella no completó la frase, pero vi la preocupación en sus ojos. Por ahora lo importante es mantenerla a usted a salvo. Miré por la ventana de la cafetería, a las personas que pasaban, ajenas al terror que estaba viviendo. ¿Cómo podría simplemente desaparecer? Abandonar mi vida, mi casa, mi trabajo en la pequeña librería que administraba en Puebla. ¿Y cómo podría dejar a Sofía atrás, incluso si ella estaba involucrada en algo tan terrible contra mí? Tengo una prima que vive en el interior, dijo Socorro. En San Miguel de Allende. Podemos decir que usted fue a visitarla. Nadie buscará allí. La idea de huir, de esconderme, era casi tan aterradora como las revelaciones que acababa de escuchar. ¿Pero qué más podía hacer? ¿Y si intento hablar con Sofía? ¿Sola, sin Rodrigo? Tal vez ella... Doña Carmen, Socorro interrumpió con firmeza en la voz. Usted no entiende. Ella no la va a elegir a usted. No ahora. Él tiene control total sobre ella. Las palabras de ella me golpearon como un puñetazo. La verdad que no quería enfrentar. Yo ya había perdido a mi hija. No cuando dejó de hablarme hace un año, sino mucho antes, cuando ese hombre entró en nuestras vidas y comenzó a tejer su tela de manipulación. Iré a casa de su prima, decidí finalmente, pero no para esconderme, para pensar, para planear cómo vamos a salvar a Sofía. Socorro asintió, visiblemente aliviada. Es lo mejor, doña Carmen.
Yo sigo vigilando aquí y la mantengo informada. Vamos a sacar a Sofía de esta situación. Cuando salimos de la cafetería, el mundo parecía diferente, más amenazante. El sol del mediodía ya no calentaba, y los rostros de las personas alrededor parecían máscaras escondiendo intenciones desconocidas. Estaba a punto de dejar atrás todo lo que conocía, huyendo de un peligro que venía de la persona que más amaba en el mundo. Miré una última vez a Socorro antes de separarnos. Cuídese, y cuide a mi hija. Siempre, doña Carmen. Caminé hacia mi auto, sintiendo el peso de la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta. Aquel pequeño objeto contenía la verdad que podría destruir a mi familia para siempre, pero también podría ser la llave para salvar a mi hija de un monstruo que la estaba consumiendo por dentro. La casa de la prima de Socorro quedaba en un pequeño pueblo a unas 3 horas de la ciudad, cerca de San Miguel de Allende. Era un lugar simple, de calles de tierra y personas que aún dejaban las puertas sin llave por la noche. Albertina, una señora de unos 70 años, me recibió como si fuéramos viejas amigas, sin hacer muchas preguntas, cuando Socorro explicó vagamente que yo necesitaba un lugar para quedarme por unas semanas. Cualquier amiga de Socorro es mi amiga también, dijo, mostrándome el cuarto del fondo de la casa, con una cama de hierro y cortinas floreadas que me recordaban a la casa de mi abuela. Quédese el tiempo que necesite. En aquella primera noche, sentada en la terraza bajo un cielo estrellado que nunca se veía en la ciudad, intenté poner mis pensamientos en orden. Escuché las grabaciones que Socorro me había dado y examiné las fotografías de los documentos. Cada prueba era más perturbadora que la anterior. Rodrigo había, meticulosamente, creado un esquema para apropiarse no solo de las acciones que pertenecían a Sofía, sino también de propiedades que estaban a mi nombre. Había un testamento falsificado, con mi supuesta firma, dejándolo todo a Sofía en caso de mi muerte. Y otros documentos, transferencias, poderes, todo con falsificaciones de mi firma, esperando solo fechas para ser registrados. Pero lo más aterrador era escuchar la voz de mi propia hija en aquellas grabaciones. Sí. Una voz que apenas reconocía, mecánicamente concordando con Rodrigo, repitiendo frases ensayadas sobre cómo yo siempre la controlé, cómo yo nunca la apoyé, cómo yo merecía quedarme sola. Era como escuchar las palabras de él saliendo por la boca de ella, como si él fuera un ventrílocuo y ella, su marioneta. A la mañana siguiente, tomé mi celular para llamar a Ricardo, mi abogado y amigo de toda la vida, pero dudé. ¿Y si Rodrigo estaba monitoreando mis llamadas? ¿Y si descubría dónde estaba? Decidí ser más cautelosa. Usé el teléfono fijo de la casa de Albertina para llamar de un número que Rodrigo no conocía. ¿Carmen? Ricardo contestó sorprendido. ¿Dónde estás? Llamé varias veces a tu celular. Necesité salir de la ciudad por unos días, respondí vagamente. Ricardo, necesito tu ayuda, pero tiene que ser discreto. Expliqué la situación de la forma más resumida posible, sin entrar en detalles por el teléfono. Ricardo escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales. «Esto es grave, Carmen», dijo finalmente. «Si tienes pruebas de lo que estás diciendo, necesitamos ir a la policía inmediatamente». «Aún no», repliqué, recordando la advertencia de Socorro. «Rodrigo tiene contactos. Necesitamos ser estratégicos». «Entonces, ¿qué sugieres?» «Necesito pruebas más concretas. Algo que no pueda ser ignorado o encubierto». Ricardo se quedó en silencio por unos segundos. «Tengo un amigo en la Policía Federal. Alguien fuera del círculo local. Puedo hablar con él, sin mencionar nombres todavía». «Haz eso», concordé. «Mientras tanto, necesito que hagas algo por mí. Ve a mi apartamento y busca una carpeta azul en el fondo de mi armario. Hay documentos importantes allí». «¿Tu llave de repuesto todavía está en el mismo lugar?» «Sí, con doña Lupe del 302». En los días siguientes, establecí una rutina en casa de Albertina. Durante el día, ayudaba en los quehaceres domésticos para mantener la mente ocupada. Por la noche,
Revisaba las pruebas, tomando notas, conectando los puntos. Socorro me enviaba mensajes cortos de un teléfono de prepago, actualizándome sobre la situación en la casa. Rodrigo está nervioso, preguntando por usted. Sofía parece confundida. Escuché una discusión. Él está haciendo llamadas extrañas. Menciona plan B. Cada mensaje aumentaba mi ansiedad. ¿Qué sería ese plan B? ¿Y cómo estaba reaccionando Sofía a mi desaparición? Parte de mí quería correr de vuelta, confrontarlos, exigir explicaciones. Pero otra parte sabía que eso sería suicidio. Si realmente estaban planeando matarme, aparecer sin un plan solo aceleraría el proceso. En el cuarto día, Ricardo me llamó. Logré hablar con mi contacto en la Federal. Está interesado en el caso, pero necesita más detalles. Y, Carmen, fui a tu apartamento. El tono de su voz me alarmó. ¿Qué pasó? Alguien estuvo allí. El lugar estaba revuelto, la carpeta azul, no la encontré. Mi sangre se heló. La carpeta contenía documentos originales de las propiedades, de las acciones, testamentos legítimos. Era mi seguridad en caso de que algo me sucediera. Están un paso por delante de nosotros, murmuré. ¿Hay más?, continuó Ricardo. Hay una investigación sobre ti. ¿Qué? ¿Qué tipo de investigación? Parece que alguien denunció irregularidades en la librería, evasión fiscal, lavado de dinero. Es completamente absurdo, pero está en curso. La estrategia de Rodrigo quedaba clara. Si yo aparecía, sería para enfrentar acusaciones criminales. Un escándalo público que facilitaría la toma de todo lo que yo había construido. ¿Y Sofía? ¿Conseguiste hablar con ella? Ricardo suspiró. Lo intenté. Ella no contesta mis llamadas. Fui a su casa y el guardia de seguridad no me dejó entrar. Dijo que no estaba recibiendo visitas. La situación estaba empeorando más rápido de lo que imaginaba. No solo estaban intentando borrar mi existencia financiera, sino también mi reputación. Era una trampa perfecta. Si me quedaba escondida, perdería todo. Si aparecía, sería arrestada. Necesitamos actuar más rápido, decidí. ¿Tu contacto en la Federal puede iniciar una investigación sin alertar a la policía local? Posiblemente, pero necesitaría pruebas concretas. Tengo grabaciones, fotografías de documentos. ¿Será suficiente para empezar? Tal vez. Voy a verificar. Cuando colgué, me di cuenta de que Albertina estaba en la puerta de la cocina, observándome con preocupación. «Problemas serios, ¿verdad?», preguntó, sentándose a la mesa conmigo. Asentí, sin entrar en detalles. Ella tomó mis manos entre las suyas, arrugadas por el tiempo y el trabajo. «Sabes, mi hija, cuando yo era joven, mi marido me pegaba. Todos los días, por cualquier cosa. Yo creía que lo merecía, que así funcionaban las cosas. Hasta que un día le pegó a nuestro hijo. Fue entonces que me di cuenta, no se trataba de mí, se trataba de él, del poder que él quería tener sobre nosotros». La miré, sorprendida por la súbita confesión. «Lo que estoy diciendo», continuó ella, «es que a veces necesitamos ver a alguien que amamos ser lastimado para entender que estamos siendo lastimadas también. Tu hija está en peligro, ¿verdad?» «Sí», admití, «pero ella no lo ve». «Porque él no la deja ver. Así es como funcionan. Aísla, controlan, hacen que la persona dude de su propio juicio, y cuando finalmente despierta, ya es demasiado tarde». «¿Cómo escapaste?». El rostro de Albertina se iluminó con una sonrisa triste. «No escapé. Él murió. Tuvo un ataque al corazón durante una de sus crisis de ira. Dios tiene un sentido del humor peculiar, ¿verdad?». Se levantó, arreglándose el delantal. «Pero tú todavía puedes salvar a tu hija, y a ti misma». Cuando ella salió, me quedé pensando en sus palabras. Tal vez Albertina tenía razón. Tal vez el problema nunca había sido entre Sofía y yo. Era Rodrigo quien había creado esa división, alimentándola con mentiras y manipulaciones. Y si mi hija estaba repitiendo aquellas frases horribles sobre mí, no era porque las creyera, sino porque él la había programado para decirlas. Aquella noche,
recibí un mensaje de Socorro que lo cambió todo. Él está planeando llevársela. Lo escuché hablando sobre una casa en el extranjero. Dice que ustedes dos nunca más se verán. ¿Llevársela? ¿A dónde? ¿Por qué? Las preguntas giraban en mi mente. Si Rodrigo conseguía sacar a Sofía del país, yo realmente podría no volver a verla. Y si ya había logrado transformarla tanto en solo 2 años, ¿qué haría cuando la tuviera completamente aislada, sin nadie para cuestionarlo? No podía esperar más. No podía confiar en que el sistema legal actuaría a tiempo. Mi hija estaba en peligro inmediato, aunque ella no se diera cuenta. Necesitaba sacarla de las garras de Rodrigo antes de que fuera demasiado tarde. Tomé mi celular y llamé a Ricardo. «Cambio de planes», dije tan pronto como contestó. «No vamos a esperar por la investigación formal. Necesitamos actuar ahora». «¿Qué tienes en mente?» «Un rescate», respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «Vamos a sacar a mi hija de esa casa, y tú me vas a ayudar». Los siguientes 2 días se dedicaron a la elaboración de un plan que, en circunstancias normales, yo consideraría insano. Pero nada estaba normal desde hacía mucho tiempo. Ricardo, inicialmente reacio, terminó concordando en que no podíamos esperar por el lento proceso legal, especialmente con la amenaza de Rodrigo de llevar a Sofía fuera del país. «Entiendes que esto podría salir mal de muchas maneras, ¿verdad?», me advirtió durante una de nuestras conversaciones por el teléfono de prepago que Albertina me prestó. «Entiendo», respondí, «pero quedarme quieta mientras mi hija desaparece para siempre sería mucho peor». Ricardo tenía contactos. Uno de ellos era Carlos, un ex policía que ahora trabajaba como investigador privado en Tijuana. Otro era Denise, psicóloga especializada en víctimas de relaciones abusivas. Los dos acordaron ayudar, más por amistad a Ricardo que por creer en mi historia. Pero eso no importaba. Lo que yo necesitaba eran personas competentes, no convicción. El plan era relativamente simple. Necesitábamos crear una situación donde Sofía estuviera sola, sin Rodrigo, por tiempo suficiente para que pudiéramos hablar con ella. Socorro sería crucial para esto. Ella nos informaría cuando Rodrigo saliera de casa, preferiblemente por algunas horas, y entonces actuaríamos. «¿Y si ella no quiere ir con ustedes?», preguntó Carlos durante nuestra reunión en la pequeña fonda en la carretera, a medio camino entre Guadalajara y el pueblo donde me escondía. «Ella no necesita querer», explicó Denise. «En casos de manipulación psicológica severa, la víctima raramente reconoce su situación. Nuestra misión es crear una interrupción en el control, permitir que ella piense por sí misma, aunque sea por unas horas». «¿Y si él regresa mientras estamos allí?», cuestioné, sintiendo un escalofrío en la espalda solo de pensar en la posibilidad. «Estaré preparado», respondió Carlos, sin elaborar, pero su tono me hizo creer que él sabía cómo lidiar con hombres como Rodrigo. La oportunidad surgió 3 días después. Socorro me envió un mensaje a las 9 de la mañana. «Él va a Cancún hoy. Reunión de negocios. Vuelo a las 11 horas. Vuelve solo por la noche. Ella se quedará en casa sola». Mi corazón se disparó. Era ahora o nunca. Encontré a Ricardo, Carlos y Denise en el punto acordado, una gasolinera a 10 minutos de la casa de Sofía. Ricardo parecía nervioso, constantemente mirando el reloj. Carlos estaba calmado, casi indiferente, como si estuviéramos allí solo para un café casual. Denise revisaba sus notas, probablemente preparando el abordaje psicológico. «Recuerden», dijo ella, «Sofía probablemente se resistirá. Puede gritar, llorar, acusarnos de estar en su contra. Eso es normal. Lo importante es mantener la calma y transmitir seguridad». A las 3:08 recibimos la confirmación de Socorro. Rodrigo había salido y el avión ya había despegado. Era nuestra señal. El camino hasta la casa de Sofía se hizo en silencio tenso. Cada persona en el auto parecía inmersa en sus propios pensamientos. Yo intentaba imaginar cómo sería volver a ver a mi hija después de tanto tiempo,
y en circunstancias tan extrañas. Llegamos al fraccionamiento. Carlos, usando un uniforme de repartidor y cargando una caja falsa, logró que el guardia de seguridad abriera la reja sin cuestionar. Una vez dentro, condujimos lentamente hasta la casa. Socorro nos esperaba en el jardín trasero, lejos de las vistas de los vecinos. «Ella está en la sala de estar», informó, visiblemente nerviosa. «Viendo la televisión. No está bien. Apenas salió del cuarto en los últimos días». «¿Alguna señal de Rodrigo?», preguntó Carlos. «Ninguna. Él llamó hace media hora para verificar si ella estaba en casa. Es lo que siempre hace. Llama cada hora cuando está fuera. Entonces tenemos cerca de 30 minutos antes de la próxima llamada», calculó Ricardo. «Necesitamos ser rápidos». Entramos por la puerta trasera, que Socorro dejó sin llave. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido bajo de la televisión que venía de la sala. Caminé al frente, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se podría escuchar. Y entonces, después de más de un año, vi a mi hija. Sofía estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, a pesar del calor del día. Estaba tan delgada que casi no la reconocí. Su cabello, antes largo y brillante, estaba sin vida, recogido en un moño descuidado. Ojeras profundas marcaban su rostro pálido. Mi linda hija, siempre tan llena de vida, parecía un fantasma de sí misma. Ella no notó nuestra presencia de inmediato, absorta en algún programa de televisión que ni siquiera parecía estar realmente viendo. Cuando finalmente me vio, sus ojos se abrieron de golpe por el shock. «¿Mamá?», susurró, como si no creyera lo que estaba viendo. «Hola, hija», respondí, intentando mantener la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Ella se levantó bruscamente, dejando caer la manta. Vestía un pijama holgado que acentuaba aún más su delgadez alarmante. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste?». Percibí inmediatamente el miedo en su voz. No era solo sorpresa, era pánico. «Necesitamos hablar, Sofía», dije, dando un paso en su dirección. «Estoy preocupada por ti». Ella retrocedió, mirando nerviosamente a los extraños que me acompañaban. «Ustedes no pueden estar aquí. Rodrigo va a volver pronto. Tienen que irse». «Tu marido está en Cancún», informó Carlos con calma. «No regresará hasta la noche». El pánico en los ojos de Sofía aumentó. «¿Cómo saben eso? ¿Me están vigilando? Voy a llamar a la policía». Ella buscó frenéticamente su celular, pero Socorro ya lo había quitado de la sala tal como acordamos. Denise dio un paso al frente, su voz suave y controlada. «Sofía, mi nombre es Denise. Soy psicóloga y estoy aquí para ayudar. No estamos aquí para lastimarte, solo queremos hablar». «No necesito ayuda», Sofía respondió automáticamente, como si repitiera algo que había escuchado muchas veces. «Estoy perfectamente bien». «Ustedes son los problemáticos, siempre interfiriendo en mi vida». Las palabras me golpearon como puñaladas, pero Denise me había preparado para esto. Eran las palabras de Rodrigo, no de Sofía. «Hija», intenté nuevamente, «tú me invitaste a cenar. ¿Recuerdas? El martes pasado. Me enviaste un mensaje». Sofía pareció confusa por un momento. «Yo no envié nada». «Sí enviaste», insistí, mostrándole el mensaje en mi celular. Ella miró la pantalla, la confusión aún más evidente. «Ese es mi número, pero yo no escribí eso». «Fue Rodrigo, ¿verdad?», pregunté gentilmente. «Él tomó tu celular y envió ese mensaje fingiendo ser tú». Sofía abrió la boca para negar, pero luego la cerró nuevamente, como si algo estuviera haciendo clic en su mente. Él dijo que sería bueno que nos reconciliáramos, que sentía que yo estaba triste por no hablar más contigo, pero después dijo que tú cancelaste, que no querías verme. Yo fui, Sofía, a la hora acordada. Pero Socorro me impidió entrar porque escuchó a Rodrigo planeando algo contra mí. Sofía miró a Socorro, que asintió silenciosamente. «Es verdad, niña. Escuché que él estaba hablando sobre hacer parecer un accidente.
sobre cómo usted heredaría todo después de que su mamá se cayera en las escaleras. No, Sofía murmuró, sacudiendo la cabeza. Él no haría eso. Él me ama. Él me protege. ¿Te protege de qué, Sofía?, preguntó Denise, su voz aún calma. ¿Del mundo? ¿De las personas que te aman? Mírate a ti misma. ¿Estás feliz? ¿Estás saludable? ¿O estás asustada todo el tiempo? Sofía comenzó a llorar, sus hombros temblando bajo el peso de las preguntas. Yo quería correr hacia ella, abrazarla, decir que todo estaría bien, pero Denise había sido clara. Necesitábamos mantener distancia emocional en este primer momento. Sofía necesitaba procesar. Él dice que ustedes no me entienden, sollozó, que quieren controlarme, que solo él sabe lo que es mejor para mí. ¿Y tú crees eso?, pregunté suavemente. Yo ya no sé qué creer, admitió, luciendo de repente exhausta. Estoy tan cansada. Fue en ese momento que me di cuenta de cuánto daño tenía mi hija. No solo físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente. Rodrigo había destruido sistemáticamente su confianza, su sentido de la realidad, su conexión con el mundo. Y yo había permitido que esto sucediera, manteniéndome distante cuando debería haber luchado más. Sofía, dijo Denise, no necesitas decidir nada ahora. Solo te pedimos que vengas con nosotros por unas horas, para hablar en un lugar neutral, sin la influencia de Rodrigo. Él se pondrá furioso si salgo, murmuró, el miedo evidente en su voz. ¿Él controla a dónde vas?, preguntó Carlos, su tono profesional, pero sus ojos revelando indignación. Sofía dudó, como si percibiera por primera vez lo absurdo de la situación. Él dice que es por mi seguridad, que hay personas que quieren hacernos daño. ¿Personas como tu madre?, cuestionó Ricardo, hablando por primera vez. Sofía me miró, y vi algo en sus ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. Duda, no sobre mí, sino sobre las mentiras que había creído. Él dijo que tú querías alejarme de él porque estabas celosa. Porque yo tenía un matrimonio perfecto y tú fracasaste en el tuyo. Respiré hondo, sintiendo el dolor de esas palabras, pero entendiendo que no eran realmente de ella. Sofía, tu padre y yo nos separamos porque él me engañaba. Tú lo sabes, y yo nunca, jamás, quise nada más que tu felicidad. Si Rodrigo te hiciera feliz de verdad, yo sería la primera en apoyarte. Pero él no te hace feliz, ¿verdad?, continuó Denise, aprovechando el momento de vulnerabilidad. Estás cada vez más aislada, más delgada, más asustada. Las lágrimas de Sofía fluían libremente ahora. Él dice que estoy gorda, que nadie va a quererme si no me cuido, que debo agradecer que él me acepte así. Mi corazón se partió al escuchar eso. Mi linda hija, siempre tan segura de sí misma, reducida a dudar incluso de su apariencia. Sofía, dijo Socorro, acercándose cautelosamente. El señor Rodrigo no es quien usted piensa. Él la está manipulando, así como manipuló los documentos de su madre. ¿Qué documentos?, preguntó Sofía confundida. Ricardo sacó de su carpeta algunas copias de las falsificaciones que Socorro había fotografiado. Estos, tu firma y la de tu madre, forjadas, parte de un plan para tomar el control de las propiedades, de las acciones, de todo. Sofía examinó los papeles, la confusión dando lugar al shock. Esta es mi firma, pero yo nunca firmé estos documentos. Y esta es mi firma, añadí, en documentos que nunca vi. De repente, el teléfono fijo de la casa sonó, haciéndonos saltar a todos. El reloj en la pared marcaba 13:30, la hora de la llamada de verificación de Rodrigo. Es él, susurró Sofía, el pánico regresando. Si no contesto, contesta, orientó Denise. Actúa normalmente, di que está todo bien. Sofía dudó, mirándonos a todos, claramente dividida.
Finalmente, con manos temblorosas, contestó el teléfono. «Hola, amor», dijo, intentando sonar casual, pero su voz estaba tensa. «Sí, estoy en casa». «No, nada diferente». «Sí, estoy siguiendo el plan alimenticio». «No, ninguna visita». Hizo una pausa, mirándonos con creciente alarma. «No, no estoy escondiendo nada». «Sí, estoy sola. Solo Socorro está aquí». Otra pausa, más larga. «Rodrigo, no estoy mintiendo. Por favor, no hables así. No, no estoy llorando». La desesperación en su voz era palpable. Rodrigo claramente percibía que algo andaba mal, incluso por teléfono. «Necesitamos irnos ahora», murmuró Carlos, percibiendo la situación. «Sofía», susurré, «ven con nosotros, por favor». Ella me miró, el teléfono aún en su oído, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Entonces, en un momento de claridad que me dio esperanza, le dijo al teléfono: «Rodrigo, necesito colgar. No me estoy sintiendo bien». Y colgó, ignorando el timbre inmediato que siguió. «Va a llamar al guardia de seguridad», dijo ella, tomando rápidamente un bolso. «Tenemos que irnos antes de que bloquee las rejas». No hubo tiempo para celebrar esa pequeña victoria. Salimos rápidamente por la parte trasera, exactamente como entramos. Carlos fue a buscar el auto mientras esperábamos en el jardín, tensos, atentos a cualquier movimiento. «Él me va a encontrar», murmuró Sofía, abrazándose a sí misma. «Él siempre me encuentra». «No esta vez», prometí, finalmente permitiéndome tocar su brazo. «Esta vez estoy aquí, y no voy a dejar que te lastime de nuevo». Cuando el auto llegó, entramos rápidamente. Carlos conducía rápido, pero no lo suficiente para llamar la atención. En el espejo retrovisor, vi al guardia de seguridad del fraccionamiento saliendo de la caseta, mirando alrededor, probablemente buscando a Sofía a pedido de Rodrigo. Estábamos en la carretera cuando el celular de Socorro sonó. Ella contestó, pálida. «Señor Rodrigo, no sé dónde está. Salí a hacer las compras». Ella colgó temblando. «Está furioso. Está tomando el primer vuelo de vuelta». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Ricardo. 2, tal vez 3 horas, si consigue un vuelo inmediato». No era mucho tiempo, pero tendría que ser suficiente. Yo miraba a Sofía, sentada a mi lado, pareciendo al mismo tiempo aliviada y aterrorizada. Ella había dado el primer paso, el más difícil, pero la batalla estaba apenas comenzando. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, su voz pequeña. «A un lugar seguro», respondí, sosteniendo su mano. «Un lugar donde él no puede alcanzarte». Y mientras el auto seguía por la carretera, llevándonos lejos de aquella casa de horrores, sentí una mezcla de miedo y determinación. Rodrigo vendría tras nosotros, con toda su rabia y recursos. Pero yo no retrocedería. No esta vez. Mi hija me necesitaba, y yo estaría allí por ella, sin importar el costo. El lugar seguro era una pequeña quinta perteneciente a la familia de Carlos, a unos 100 kilómetros de la ciudad. Era lo suficientemente aislada para darnos privacidad, pero lo bastante cerca de la civilización para no quedarnos completamente vulnerables. La casa principal era simple, con 3 cuartos, una sala amplia y una cocina rústica. Sofía permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje. Ocasionalmente, tomaba el celular, que Socorro le había devuelto antes de salir, y miraba la pantalla, pero no contestaba a las constantes llamadas de Rodrigo. Cada vez que el teléfono sonaba, ella se encogía como si esperara un golpe físico. «Podemos apagarlo», sugirió Denise gentilmente. «No necesitas escuchar su voz ahora». Sofía dudó, pero terminó entregándole el aparato a Denise, que lo apagó y lo guardó en su bolso. Cuando llegamos a la quinta, ya estaba anocheciendo. El cielo tenía aquel color púrpura que antecede a la oscuridad total y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Vamos a entrar», dijo Carlos, estacionando el auto cerca de la terraza. Nadie nos siguió, pero es mejor no quedarnos expuestos.
La casa estaba limpia, pero con aquel olor característico de lugares que quedan cerrados por mucho tiempo. Carlos encendió las luces y verificó rápidamente las habitaciones, garantizando que estábamos realmente solos. Ricardo fue a la cocina a preparar café, mientras Denise condujo a Sofía hasta el sofá de la sala, hablándole en voz baja, probablemente usando técnicas para calmarla. Me quedé parada en medio de la sala, observando a mi hija, todavía intentando procesar que ella estaba realmente allí, que habíamos logrado sacarla de aquella casa. Parecía irreal, como un sueño del que yo tenía miedo de despertar. «Ustedes necesitan hablar», dijo Denise levantándose. «Voy a ayudar a Ricardo en la cocina». Me senté al lado de Sofía, manteniendo una distancia respetuosa. Ella estaba encorvada sobre sí misma, como si intentara ocupar el mínimo espacio posible. Sus manos finas y pálidas se retorcían nerviosamente sobre su regazo. «¿Cómo te sientes?», pregunté, sabiendo que era una pregunta tonta, pero sin saber por dónde más empezar. Ella se encogió de hombros, un gesto que me recordó tanto a la adolescente que fue un día. Confundida, asustada, yo no sé qué estoy haciendo aquí. «Estás aquí porque parte de ti sabe que algo anda mal», respondí suavemente, aunque sea difícil admitirlo. Sofía levantó los ojos hacia mí y vi en ellos una mezcla de rabia, miedo y confusión. «Tú odias a Rodrigo. Siempre lo has odiado. Desde el principio». «No, Sofía, yo desconfié de él cuando me di cuenta de cómo te estaba cambiando, cómo te estaba alejando de todos los que te amaban». «Él me protege», respondió automáticamente, pero su voz careció de convicción. «¿De qué, hija? ¿De quién? ¿De tu madre que solo quiere verte feliz? ¿De tus amigos que no ves desde hace más de un año? ¿De tu vida que abandonaste por él?». Ella no respondió, pero vi lágrimas formándose en sus ojos. «Sofía, mírate a ti misma», continué, intentando no sonar acusatoria. «Estás tan delgada que apenas te reconocí. Estás asustada por una llamada de tu propio marido. Vives aislada, sin amigos, sin familia. ¿Eso es protección o es prisión?». Una lágrima se escapó y se deslizó por su mejilla. Él dice que es para mi bien, que yo era ingenua, que las personas querían aprovecharse de mí». «¿Y quién se aprovechó de ti, hija? ¿Tus amigos que te llamaban todos los días hasta que dejaste de contestar? ¿Yo, que te llamé por meses sin respuesta? ¿O el hombre que controla lo que comes, a dónde vas, con quién hablas?». Ella cubrió su rostro con las manos, sollozando silenciosamente. Quería abrazarla, pero sabía que necesitaba dejarla procesar sus propias emociones. Sofía necesitaba llegar a sus propias conclusiones. «¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente feliz?», pregunté después de un momento. Ella levantó el rostro, pensativa. «Yo, no sé, antes, creo, antes de que todo se volviera tan complicado. Antes de que él comenzara a aislarte, antes de hacerte dudar de ti misma y de todos a tu alrededor». Sofía asintió lentamente, como si estuviera admitiendo algo para sí misma por primera vez. Al principio era diferente. Él era atento, cariñoso, me hacía sentir especial. «Así es como funcionan», dijo Ricardo, volviendo a la sala con una bandeja de café. «Empiezan haciéndote sentir como la persona más importante del mundo. Luego, lentamente, van disminuyéndote, aislándote, hasta que dependas completamente de ellos». Sofía lo miró, curiosa. «¿Cómo sabes eso?». Ricardo colocó la bandeja en la mesa y se sentó en el sillón frente a nosotras. «Mi hermana pasó por algo parecido. Tardamos años hasta que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Cuando finalmente logramos sacarla de esa situación, apenas era la persona que conocíamos». «¿Y cómo está ahora?», preguntó Sofía, una chispa de esperanza en sus ojos. «Mejor. No completamente recuperada. Dudo que alguien se recupere totalmente de ese tipo de abuso, pero está viviendo de nuevo. Tiene amigos, trabaja, sonríe, cosas simples que parecían imposibles antes». La palabra abuso
hizo que Sofía se encogiera. Él nunca me pegó, murmuró. El abuso no es solo físico, Sofía, explicó Denise, uniéndose a nosotros. El control, la manipulación, el aislamiento, el gaslighting, todo eso son formas de abuso. ¿Gaslighting?, repitió Sofía confundida. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Cuando dice que cosas que sucedieron no sucedieron o que estás imaginando cosas. Cuando transforma tus preocupaciones legítimas en paranoia. Sofía se quedó en silencio y pude ver los engranajes girando en su mente, conectando puntos, reviviendo recuerdos bajo una nueva luz. Él hace eso, admitió finalmente, su voz casi inaudible. Cuando digo que estoy preocupada por algo, dice que estoy exagerando. Cuando recuerdo algo que él dijo o hizo, jura que nunca sucedió, que estoy confundiendo las cosas. Y cuando alguien como tu madre intenta alertarte, continuó Denise, él te convence de que esa persona tiene un motivo oculto, que está intentando separarlos por celos o maldad. Sofía me miró, la comprensión lentamente formándose en sus ojos. Él decía que tú eras controladora, que querías que yo fracasara para seguir dependiendo de ti. Yo solo quería que fueras feliz, hija, respondí, sintiendo mi propia voz quebrarse. Y yo podía ver que estabas desapareciendo delante de mis ojos. El celular de Carlos sonó, interrumpiendo nuestro momento. Él contestó rápidamente y su expresión se puso grave. Está en la casa de Albertina, informó colgando. Uno de mis contactos en la policía me alertó. Rodrigo logró rastrear una llamada que hiciste desde allí, Carmen. Está furioso, amenazando a todo el mundo. Mi sangre se heló. ¿Albertina está bien? Sí, ella no estaba en casa, pero está interrogando a los vecinos, mostrando fotos tuyas y de Sofía. Es cuestión de tiempo hasta que alguien mencione que las vio salir juntas. Sofía palideció aún más, si eso era posible. Él nos va a encontrar, susurró, el pánico evidente en su voz. No, no va a hacerlo, garantizó Carlos. Nadie sabe de esta quinta, excepto personas de total confianza. Y estamos preparados si intenta algo. ¿Preparados cómo?, pregunté alarmada. Carlos abrió su chaqueta, revelando una pistola en la cintura. Soy ex policía, ¿recuerdas? Tengo porte legal. Y no dudaré en usarla si amenaza a cualquier persona aquí. La visión del arma me dejó inquieta, pero también extrañamente aliviada. Rodrigo no era el tipo de hombre que retrocedería ante palabras o amenazas vacías. Él era peligroso, y tal vez necesitábamos protección real. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Ricardo. Él está claramente dispuesto a todo para encontrarlas. Necesitamos las pruebas que tenemos e ir a la Policía Federal, decidí. Mañana temprano, tan pronto como amanezca. Cuanto más esperemos, más peligrosa se vuelve la situación. De acuerdo, dijo Carlos. Tengo un amigo que puede acompañarnos hasta la delegación, garantizar que seamos escuchados por las personas correctas. Miré a Sofía, que temblaba ligeramente. ¿Estás dispuesta a testificar contra él? ¿A contar lo que te hizo a ti, a nuestra familia? Ella dudó, el miedo todavía evidente en sus ojos, pero entonces, lentamente, asintió. Sí, estoy cansada de vivir así, cansada de tener miedo todo el tiempo. Aquellas simples palabras me llenaron de esperanza. Mi hija estaba volviendo, lentamente, encontrando su voz, su fuerza. Entonces está decidido, declaró Ricardo. Mañana temprano vamos a la delegación. Esta noche descansamos. Carlos organizó un esquema de vigilancia. Él y Ricardo se turnarían para garantizar que nadie se acercara a la casa durante la noche. Denise preparó un leve sedante para Sofía, que estaba obviamente exhausta, tanto física como emocionalmente. La acompañé hasta uno de los cuartos, donde ella se acostó sin siquiera cambiarse de ropa. Me senté a su lado en la cama, observando su rostro cansado. «¿Mamá?», murmuró, ya medio somnolienta debido a la medicina. «¿Sí, cariño?» «Lo siento mucho. Por todo. Por creerle a él en lugar de confiar en ti.
Acaricié su cabello, como hacía cuando era pequeña. No fue tu culpa, hija. Hombres como Rodrigo son especialistas en manipulación. No tenías cómo saberlo. Debería haberme dado cuenta, insistió, sus ojos cerrándose. Debería haber visto las señales. Shh, susurré. Descansa ahora. Mañana tendremos tiempo para hablar de todo eso. Ella tomó mi mano, apretándola débilmente. No me dejes, mamá. Por favor. Nunca más, prometí, sintiendo lágrimas en los ojos. Nunca más te dejaré sola. Me quedé a su lado hasta que se durmió completamente, su respiración volviéndose profunda y regular. Mirándola así, vulnerable y exhausta, renové silenciosamente mi promesa. Nadie más lastimaría a mi hija. Nadie la haría sentir pequeña o insignificante de nuevo. Ni Rodrigo, ni cualquier otro hombre. Cuando estuve segura de que ella estaba durmiendo profundamente, salí silenciosamente del cuarto. En la sala encontré a Ricardo, Carlos y Denise, conversando en voz baja. «¿Cómo está ella?», preguntó Denise. «Durmiendo», respondí, sintiéndome súbitamente exhausta. «La medicina hizo efecto rápido». «Ella necesita ese descanso», dijo Denise. «Su cuerpo y mente han estado en estado de alerta constante durante mucho tiempo. Es agotador vivir bajo ese tipo de tensión». Me senté con ellos, aceptando una taza de café que Ricardo me ofreció. «¿Qué creen que va a pasar mañana?», pregunté. «Si todo sale bien, Rodrigo será citado para prestar declaración», explicó Carlos. «Con las pruebas que tenemos, las grabaciones, los documentos falsificados, el testimonio de Sofía y Socorro, hay una buena chance de que consigamos una orden de protección inmediata». «¿Y si no funciona?», cuestioné, el miedo volviendo a consumirme. «Vamos al plan B», respondió Ricardo. «Tengo contactos en otros estados. Podemos conseguirles un lugar seguro para que se queden hasta que resolvamos todo legalmente». La idea de huir, de esconderme con Sofía en algún lugar distante, no era ideal, pero yo haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. Conversamos por un tiempo más, refinando detalles del plan para el día siguiente, hasta que el cansancio finalmente me venció. Denise me acompañó hasta otro cuarto, garantizando que yo también descansara. «Fuiste muy valiente hoy», dijo, mientras yo me acostaba. Salvar a alguien de una relación abusiva es una de las cosas más difíciles y peligrosas que se pueden hacer. «Ella es mi hija», respondí simplemente. «Yo haría cualquier cosa por ella». Denise sonrió con gentileza. «Descansa ahora. Mañana será un día importante». Cuando ella salió, me quedé mirando el techo, intentando organizar mis pensamientos. Tantas cosas habían sucedido en los últimos días. Mi vida había dado un vuelco desde aquel mensaje de texto que recibí el jueves. Parecía que hacía una eternidad. Me dormí pensando en Sofía, en la niña sonriente que fue, en la mujer fuerte que yo sabía que ella podría ser nuevamente. Soñé con días más simples, cuando éramos solo nosotras dos contra el mundo, después de que su padre se fue. Días de risas en la cocina, de películas en el sofá, de confidencias tarde en la noche. Me desperté sobresaltada con el sonido de vidrio rompiéndose. Por un momento me quedé desorientada, sin saber dónde estaba. Entonces la memoria volvió en un flash, la quinta, el rescate de Sofía, el plan para el día siguiente. Me levanté rápidamente, el corazón latiendo fuerte. El reloj digital en la mesita de noche marcaba 3:17 de la mañana. La casa estaba silenciosa, excepto por voces amortiguadas que venían de la sala. Salí del cuarto cautelosamente, siguiendo por el pasillo oscuro. Las voces se volvieron más claras. Una de ellas era de Carlos, tensa y baja. La otra, mi sangre se heló, era Rodrigo. «¿Dónde están?», la voz de él exigía, con una frialdad que me erizó. «Ya dije que no sé de qué está hablando», respondió Carlos, su voz controlada pero firme. «No me tome por idiota», Rodrigo gruñó. «Sé que Carmen se llevó a mi esposa, sé que ustedes están ayudando, y sé que ellas están aquí».
Me detuve en la esquina del pasillo, escondida en las sombras. Desde mi posición podía ver parcialmente la sala. Carlos estaba de pie, bloqueando el camino de Rodrigo. Su mano estaba cerca de la cintura, donde yo sabía que cargaba la pistola. Rodrigo estaba de espaldas a mí, pero su postura era agresiva, intimidante. «Usted está invadiendo una propiedad privada», dijo Carlos todavía calmo. «Sugiero que se vaya antes de que llame a la policía». Rodrigo se rió, un sonido frío y cruel. «¿La policía? ¿De verdad cree que van a creerles a ustedes? Tengo amigos en la delegación. Ellos saben que mi esposa está pasando por problemas psicológicos, que su madre está explotando eso para alejarla de mí». Mi corazón se disparó. Rodrigo ya había preparado el terreno, construyendo una narrativa que nos hacía parecer las villanas de la historia. Típico de un abusador, siempre anticipándose, siempre controlando la narrativa. «No estoy solo, ¿sabe?», continuó Rodrigo, dando un paso hacia Carlos. «Tengo gente ahí afuera. Si usted no me lleva a Sofía ahora, las cosas se van a poner muy feas». Vi la mano de Carlos moverse hacia el arma. «Le estoy pidiendo una vez más, salga de esta casa, ahora». El tiempo pareció congelarse. Yo sabía que estaba a punto de presenciar algo horrible. Si Rodrigo avanzaba, Carlos sacaría la pistola. Si Carlos sacaba la pistola, Rodrigo reaccionaría. Alguien podría salir herido o peor. Fue entonces cuando escuché una puerta abriéndose detrás de mí. Me giré y vi a Sofía saliendo del cuarto, sus ojos abiertos de miedo. «Es él», susurró. «Nos encontró». Antes de que pudiera detenerla, Sofía pasó por mi lado y entró en la sala. «Rodrigo», ella llamó, su voz temblando. Ambos hombres se giraron hacia ella. El rostro de Carlos mostraba alarma. El de Rodrigo, una mezcla de triunfo y rabia contenida. «Querida», Rodrigo dijo, su tono súbitamente dulce, aunque sus ojos permanecieran fríos. «Estaba tan preocupado por ti. Vamos a casa ahora, ¿sí?» Él extendió la mano hacia ella, pero Sofía no se movió. Estaba parada en medio de la sala, temblando visiblemente, pero manteniéndose firme. «No», dijo, la palabra saliendo como un suspiro. El rostro de Rodrigo se endureció. «¿Qué dijiste?» «Dije no», Sofía repitió un poco más alto esta vez. «No voy a volver contigo». Entré en la sala, colocándome al lado de Sofía. Ricardo y Denise aparecieron de otros cuartos, claramente alertados por la conmoción. «Usted escuchó a mi hija», dije, mirando directamente a Rodrigo. «Ella no va a ninguna parte con usted». Rodrigo nos encaró, su mirada yendo de Sofía a mí, a los otros en la sala. Por un momento pensé que iba a atacar. Entonces, inesperadamente, sonrió. «Está bien», dijo él, retrocediendo un paso. «Si es así como quieren jugar». Se metió la mano en el bolsillo y sacó un celular. Marcó un número y habló brevemente. «Están aquí, todas ellas». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, luces brillantes inundaron las ventanas de la sala. Faros de auto. Muchos autos. Como dije, Rodrigo continuó, su sonrisa aumentando. «No vine solo». Carlos corrió hasta la ventana y espió por una rendija en la cortina. «Maldición», murmuró. «Hay al menos 3 autos allá afuera, y aquel es un coche de policía». Mi corazón se hundió. ¿Cómo Rodrigo nos había encontrado? ¿Cómo había conseguido traer a la policía a su lado tan rápidamente? «¿Ves?», Rodrigo dijo dirigiéndose a Sofía. «Todos saben que tu madre te está manipulando, que ella te secuestró para alejarte de mí. Están aquí para llevarte a casa, donde perteneces». Sofía lo miró, el miedo claro en sus ojos, pero algo más también, determinación. «No», ella dijo de nuevo, su voz más firme esta vez. «No voy contigo, nunca más». La sonrisa de Rodrigo vaciló, dando lugar a una expresión de furia desnuda. «No tienes elección, Siseo. Eres mi esposa. Haces lo que yo digo. Siempre lo has hecho. Siempre lo harás».
En ese momento, hubo un golpe fuerte en la puerta. «¡Policía! ¡Abran!». Ricardo me lanzó una mirada desesperada. «¿Qué hacemos?» «Tenemos las pruebas», recordó Denise. «Las grabaciones, los documentos. No estamos haciendo nada malo aquí». «Pero, ¿acaso nos escucharán?», cuestioné, el pánico comenzando a crecer. Si Rodrigo ya los convenció de que somos los villanos, Carlos tomó una decisión rápida. «Vamos a abrir. Si intentamos resistir, solo va a empeorar todo». Él fue hasta la puerta y abrió. 2 policías uniformados entraron, seguidos por un hombre de traje que presumimos ser un detective. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó el detective, mirando alrededor de la sala. Rodrigo inmediatamente asumió el papel de marido preocupado. «Detective Méndez, como le expliqué, mi esposa desapareció ayer. Su madre la convenció de huir. Solo estoy intentando traerla a casa». El detective miró a Sofía. «Señora, ¿es verdad esto? ¿Usted está aquí por voluntad propia?». Antes de que Sofía pudiera responder, Rodrigo intervino. «Ella no está bien, detective. Tiene historial de problemas emocionales. Está confundida». La rabia creció dentro de mí. «Mi hija no tiene problema alguno», exclamé. «Es ese hombre el que la ha manipulado y abusado psicológicamente por años». El detective me miró con escepticismo. «Señora, tenemos un informe oficial de que usted puede haber secuestrado a su propia hija». «Eso es absurdo», protestó Ricardo. «Nosotros tenemos pruebas de abuso, de manipulación, documentos falsificados, testimonios». «¿Va a creerles a ellos?». Rodrigo se rió, dirigiéndose al detective. «Son amigos de ella. Obviamente van a decir cualquier cosa para encubrirla». El ambiente estaba tenso, con todos hablando al mismo tiempo. Los policías parecían confusos, mirando de un grupo a otro, claramente sin saber en quién creer. Fue entonces cuando Sofía dio un paso al frente. «Yo quiero hacer una denuncia», dijo, su voz sorprendentemente clara y firme. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se giraron hacia ella. «¿Denuncia de qué, señora?», preguntó el detective. «Abuso psicológico y emocional», respondió Sofía. «Falsificación de documentos. Intento de fraude, tal vez incluso intento de homicidio». Rodrigo palideció. «Estás delirando», siseó. «Nadie va a creer eso». «Yo tengo pruebas», continuó Sofía, ignorándolo. Se giró hacia Denise, que rápidamente le entregó su bolso. De dentro, Sofía sacó el grabador que Socorro me había dado. «Aquí están grabaciones de mi marido discutiendo planes para forjar la firma de mi madre, para tomar control de sus propiedades. También hay grabaciones de él hablando sobre un accidente que mi madre sufriría durante una cena que nunca fue planeada para suceder». El detective tomó el grabador, mirándolo con interés. «Esto es serio, señora. ¿Está segura de lo que está diciendo?». «Absoluta», respondió Sofía. Entonces, lentamente, desabrochó la manga de su blusa y la enrolló, revelando hematomas en los brazos, marcas de dedos, claramente visibles contra su piel pálida. «Y esto», ella dijo, «es lo que sucede cuando yo discrepo de él, cuando no como exactamente lo que él determina, cuando hablo con alguien sin su permiso». Miré los brazos de mi hija, sintiendo náuseas. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales físicas de abuso? Pero claro, Rodrigo era demasiado listo para dejar marcas donde las personas podían ver. Y nos había mantenido alejadas por tanto tiempo. El detective miró a Rodrigo, su expresión ahora muy seria. «Señor, creo que necesitamos conversar en la delegación». «Esto es ridículo», Rodrigo explotó, su control finalmente quebrándose. «Ella está mintiendo, todos ellos lo están». Él dio un paso en dirección a Sofía, su rostro contorsionado de rabia, pero los policías rápidamente lo interceptaron, sujetándolo por los brazos. «Creo que es mejor que nos acompañe ahora, señor», dijo uno de los policías. «No entienden», Rodrigo continuaba, debatiéndose. «Ella es mía. No puede dejarme. Yo hice todo por ella».
Mientras los policías lo arrastraban hacia afuera, Rodrigo continuaba gritando amenazas e insultos. Sofía estaba parada, observando, una única lágrima rodando por su rostro. Cuando la puerta finalmente se cerró, dejando la sala en un silencio pesado, Sofía se giró hacia mí. Sin decir una palabra, cayó en mis brazos, sollozando como una niña. «Se acabó», susurré, acariciando su cabello. «Se acabó, hija. Estás a salvo ahora». Pero sabía que no había acabado. Era apenas el inicio de una larga jornada. Rodrigo sería probablemente liberado bajo fianza. Habría investigaciones, declaraciones, tal vez un juicio, y el camino para la recuperación de Sofía sería largo y difícil. Pero por primera vez en más de un año sentí esperanza. Mi hija había encontrado su voz, su coraje. Ella había dado el primer paso para salir de aquel ciclo de abuso, y yo estaría a su lado a cada paso del camino. Los meses que siguieron fueron difíciles, como esperábamos. Rodrigo fue liberado bajo fianza, como previmos, pero con una orden de restricción que le impedía acercarse a Sofía o a mí. Él violó esa orden 3 veces en las primeras semanas, lo que resultó en su prisión preventiva mientras el caso era investigado. Sofía y yo nos mudamos a un pequeño apartamento en otra ciudad, Querétaro, donde nadie nos conocía. Empezar de cero no fue fácil, pero era necesario. Cada día veía pequeñas señales de que mi hija estaba volviendo a ser quien era antes de que Rodrigo entrara en nuestras vidas. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Sofía alternaba entre momentos de claridad y fuerza y periodos de duda profunda, donde llegaba a cuestionar si había hecho lo correcto al dejar a Rodrigo. ¿Y si él tiene razón?, murmuró cierta noche, sentada en el balcón de nuestro nuevo apartamento, mirando las estrellas. ¿Y si no consigo vivir sin él? Viviste sin él durante 25 años antes de conocerlo, respondí gentilmente. Y eras una persona increíble, independiente, llena de sueños y planes. Ya no recuerdo a esa persona, ella admitió, su voz casi un susurro. Yo me acuerdo, dije, sosteniendo su mano, y voy a ayudarte a encontrarla de nuevo. Sofía comenzó terapia con Denise, que se ofreció a atenderla gratuitamente hasta que estuviéramos establecidas financieramente. En las sesiones, ella lentamente desenterraba las capas de manipulación y abuso que Rodrigo había construido a su alrededor. A cada revelación, mi corazón se rompía un poco más. Cómo él controlaba lo que ella comía, insistiendo en que estaba gorda cuando en realidad estaba peligrosamente delgada. Cómo él verificaba su celular diariamente, borrando mensajes de amigos y familia, a veces respondiendo como si fuera ella para alejar a las personas. Cómo él la convenció, gradualmente, de que yo era tóxica, controladora, celosa de la felicidad de ellos. Le creí, me dijo un día, llorando en mis brazos. Le creí cuando dijo que tú estabas intentando separarnos porque estabas celosa. ¿Cómo pude ser tan ciega? Los manipuladores son especialistas en distorsionar la realidad, expliqué, repitiendo lo que Denise nos había enseñado. Encuentran pequeñas inseguridades y las explotan, transformándolas en muros que te separan de las personas que te aman. Ricardo se encargó del proceso legal. La investigación reveló mucho más de lo que esperábamos. Rodrigo no solo había forjado firmas en documentos, había creado un esquema elaborado para transferir no solo las propiedades y acciones de Sofía, sino también las mías, a cuentas en el extranjero. Había evidencia de otros crímenes financieros, involucrando a otros socios que él había manipulado a lo largo de los años. Es un depredador en serie, explicó Ricardo, mostrándonos los informes. Ustedes no fueron las primeras víctimas, pero espero que sean las últimas. Cuando el caso finalmente fue a juicio, 6 meses después de aquella noche en la quinta, Sofía estaba lo suficientemente fuerte para testificar. La observé en el tribunal, contando su historia con una claridad y firmeza que trajeron lágrimas a mis ojos. Ella ya no era la mujer frágil y asustada que rescatamos de aquella casa.
Rodrigo fue condenado por múltiples acusaciones, incluyendo fraude, falsificación, abuso psicológico e intento de estafa. La sentencia: 15 años sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 8. Cuando salimos del tribunal aquel día, Sofía respiró hondo, mirando el cielo azul sobre nosotras. «Es extraño», dijo. «Todavía lo amo, de alguna forma distorsionada. Es como si una parte de mí aún quisiera creer que todo lo que vivimos fue real, que él realmente se preocupaba». «Lo que tú sentiste por él fue real», respondí. «El problema es que lo que él sentía por ti no era amor, era posesión, y hay una diferencia enorme entre los dos». Ella asintió lentamente. «Voy a necesitar tiempo para desaprender todo lo que él me enseñó, para confiar de nuevo, en los otros y en mí misma. Tienes todo el tiempo del mundo, hija, y no estás sola en esa jornada». 5 años han pasado desde aquella noche en la quinta. 5 años de cura, de reconstrucción, de redescubrimiento. Sofía concluyó su maestría y ahora trabaja en un centro de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Oaxaca. Yo continúo con la librería, que se convirtió no solo en un negocio, sino en un espacio de acogida y concientización. Rodrigo cumple su pena, sin derecho a contacto con nosotras. Ocasionalmente, recibimos noticias sobre él a través de Ricardo, que mantiene un ojo en el caso. Aparentemente, encontró una nueva víctima por correspondencia, una mujer que cree estar comunicándose con un empresario injusticiado. Las autoridades fueron alertadas y la comunicación está siendo monitoreada. Algunas cicatrices nunca desaparecen completamente. Hay momentos en que Sofía se sobresalta con un ruido repentino, o en que su mirada se vuelve distante cuando algo le hace recordar aquellos años. Hay noches en que aún tengo pesadillas sobre lo que podría haber sucedido si no hubiéramos actuado a tiempo. Pero también hay momentos de alegría pura, de libertad, de paz. Como hoy, en una tarde de domingo, cuando recibimos amigos para un almuerzo en el jardín del pequeño sobrado que compramos juntas. Sofía está sonriendo, conversando animadamente con un grupo, su confianza restaurada, su belleza interior nuevamente visible para todos. Socorro está aquí también. Dejó el empleo en la casa de Rodrigo, que fue vendida para pagar indemnizaciones, y ahora trabaja con nosotras en la librería. Ella y Sofía desarrollaron una amistad fuerte, unidas por la experiencia compartida. Ricardo, Carlos y Denise se convirtieron en parte de nuestra familia elegida. Nos reunimos regularmente, no solo para recordar el pasado, sino para celebrar el presente y planear el futuro. Mientras observo esa escena, mi hija feliz, rodeada de personas que realmente se preocupan por ella, siento una gratitud profunda, no solo por haber sobrevivido, sino por haber aprendido a vivir de nuevo, de verdad. Sofía me ve observando y sonríe, aquel sonrisa que ilumina sus ojos y calienta mi corazón. Se disculpa con los amigos y viene hacia mí, sentándose a mi lado en el banco del jardín. «¿En qué estás pensando?», me pregunta, apoyando la cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niña. «En lo extraña que es la vida», respondo. «En cómo a veces necesitamos pasar por el infierno para encontrar el camino de vuelta a casa». Ella asiente, comprendiendo perfectamente. «¿Sabes lo que aprendí con todo esto?», dice después de un momento de silencio. «¿Qué, hija?». «Que el amor verdadero no encarcela, no controla, no disminuye. El amor verdadero libera, fortalece, hace crecer». Ella aprieta mi mano. «Como el tuyo por mí». Lágrimas silenciosas ruedan por mi rostro. 5 años atrás, yo estaba desesperada, sentada en mi auto, observando a mi hija a través de una ventana, intentando entender cómo habíamos llegado a aquel punto. Hoy, ella está aquí, a mi lado, libre de las cadenas invisibles que la sujetaban. Y yo estoy aquí, testimoniando el milagro de su recuperación, sabiendo que, por más oscura que sea la noche, siempre, siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo cuando el amanecer llega. «¿Mamá?», Sofía dice, interrumpiendo mis pensamientos.
¿Sí? Gracias por nunca rendirte conmigo. Beso su frente suavemente. Eso es lo que hacen las madres, hija. Ellas jamás se rinden. Y mientras el sol comienza a ponerse en el horizonte, lanzando tonos dorados sobre nuestro pequeño jardín y las personas que amamos, sé que finalmente estamos en casa. No en un lugar físico, sino en aquel espacio seguro que creamos la una para la otra, donde el amor es genuino, el respeto es mutuo y la libertad es valorada por encima de todo. Algunas historias no tienen finales felices. La nuestra casi fue una de ellas. Pero gracias al coraje, a la persistencia y al amor verdadero, aquel que respeta, que fortalece, que libera, logramos reescribir nuestro destino. Y esa es la mensaje que compartimos con todas las Sofías y Carmenes que encontramos. Nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. Nunca es demasiado tarde para escapar de las sombras y caminar hacia la luz. Nunca es demasiado tarde para volver a casa. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.